que quede claro que mientras no se inicia Cima Sabor Navideño y los cerámicos de la Churchill no están en venta, la Navidad no ha empezado. Ya qué vaina. Pero bueno, yo les decía que hay dos frases, citas, que me han acompañado a mí en todo este tiempo. Ahí está bien, muchísimas gracias. Me han acompañado desde el 95, está uno en las columnas y estas cosas. Interesante, porque son citas que yo en cada gobierno he tenido que reiterarlas. Y parece que este gobierno va a ser la excepción. Son dos. Una es del Martín Fierro, que dice pide que los hermanos sean unidos esa es la ley primera. Entonces, que pide que tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Esa es una frase que uno le escribió mucho, sobre todo a los PLD, cuando le llegó su época, ustedes recuerdan. La otra es de Gustave Flaubert, el de Madame Bovary. Gustave Flaubert. Terrible. Dice que nunca le des armas al mundo contra ti, porque las utilizará. Esas dos citas, como les digo, han sido fundamentales para uno advertir a los gobiernos de sus torpezas, de lo que uno considera son errores. Y de repente uno ve el gobierno del PRM como en un camino preocupante. De repente, y aquí lo hemos tratado, ¿no? Usted se encuentra con un ministro que es presidente de un partido, pequeñito, muy pequeño partido, pero que de la izquierda, que no tiene ninguna coincidencia ideológica con el PRM, pero que es liderado por un señor que tiene excelentes, inmejorables relaciones con el mundo comunista, es decir, en este caso o socialista, para no llevar al comunismo a Venezuela, que se define como socialista, pero sí tenía unas relaciones excelentes con el presidente Chávez, que fue el que le puso a Miguel Mejía el nombre de Miguelón, o lo hizo famoso con el nombre de Miguelón, y posteriormente con el presidente Maduro. Pero sus relaciones son inmejorables también con el gobierno de China, el Partido Comunista Chino, y con el Partido Comunista de Vietnam, entre otros. Entonces, eso le da al ministro Mejía una importancia tal, que es la que ha explicado que él haya sido ministro sin importar y encargado de esa área sin importar el gobierno que esté, aunque esté en las antípodas ideológicas con el PRM, por ejemplo. Pero la explicación es esa. Pero la verdad es que lo que está ocurriendo llama la atención, porque lo mucho hasta Dios lo ve. Entonces, en un momento delicado de la política global y local, donde los partidos no gobiernan, hay unas élites locales y globales que mandan más que los propios gobiernos. Ya la política, por ejemplo, migratoria, ya no la manejan los gobiernos. El sentido del Estado-Nación que se construyó posterior a la Segunda Guerra Mundial se está modificando. Entonces los gobiernos tienen que ser muy celosos de su autoridad. De repente, este gobierno se le está presentando un problema que no se le presentó ni a Danilo ni a Lionel, por lo menos no con la gravedad que se está presentando con el ministro Mejía, que ya expliqué por qué tiene rango de ministro. Se encarga de mantener el contacto del Estado Dominicano vía su gobierno con esos y otros países de la zona socialista o comunista. Pero ¿qué pasa? En este momento tan delicado de la política internacional y local en lo que tiene que ver con la autoridad de los gobiernos, hay una práctica reiterada en la que innecesariamente el ministro Mejía entra en contradicción grave a las posiciones del gobierno. Y contradice al presidente, pero además no es que fue sorprendido por un periodista, no, a él se le invita, se le llama o lo que sea, y el señor se reitera en una posición, frontal contra la política del gobierno, sobre todo en las relaciones exteriores, en defensa de un gobierno cuyo presidente le dijo verdes y maduras, que no voy a repetir aquí, al jefe del Estado Dominicano, que no es Luis Abinader,
Es el presidente de todos los dominicanos. Y eso supera a Luis Abinader como supera a Leonel Fernández cuando era presidente. Cuando un señor, el pueblo dominicano, lo elige presidente, hay un respeto especial. Y por eso yo más nunca le dije a Leonel Fernández del año 96. Y nos conocíamos desde el año 82, tú recuerdas, Cristian. Y luego vino Danilo. No, llegó a presidente y se acabó la confianza. O el colega agrónomo Hipólito. No, hasta aquí llegó el Hipólito. No, don Hipólito cuando era joven. Porque ahora hay que decirle además por la edad. Igual que con Luis, se acabó el relajo. Te relaja con el presidente le hace un chiste. El presidente, ¿y este Vanilejo qué hace aquí? Está bien, presidente, ja. No, pero el Luis se acabó. ¿Por qué? Bueno, no es porque sea de los Abinader, no es que el otro haya sido tu maestro en la UAS mucho tiempo. No. Es que tiene que haber un respeto al primero entre sus iguales, fruto de la expresión de la voluntad del pueblo dominicano. Entonces, de repente, en un momento tan delicado, caramba, usted ve una persona que con insistencia va a los medios, recientemente estuvo en los amigos de CDN, sí. Y volvemos a lo mismo, una contradicción reiterada, lo llamamos aquí, sí. Y él defiende su derecho a contradecir la posición, la política del Estado, de las relaciones exteriores que la maneja el presidente. Uh-huh. Oye, un ministro del mundo de las relaciones internacionales entra en contradicción frontal con el jefe del Estado. Y si faltaba algo, un señor que lo que tiene que ver, como le digo, es con ser amigo de presidentes y de partidos comunistas y que son buenos aliados de la República Dominicana. Antonio Marte tiene excelentes relaciones con chinos y vietnamitas y nos va bien en los negocios con ellos. Muy bien, es importante el trabajo de Miguelón. Sí, pero ¿cómo es posible estas posiciones tan frontales? Porque en ese programa, además, entonces ya tú te metes con otra cosa, y es su afrenta contra Celso Marrancini. Uh-huh. Que aquí nos conocemos todos, cada quien tiene el concepto que quiera tener de cada cual, pero tú dices, ven acá, pero este es el momento para que un ministro vaya voluntariamente a un programa y acuse de cosas innombrables a un funcionario, junto con el ministro de Energía, el más importante del sector, importantísimo sector eléctrico energético de la República Dominicana. Pero, o sea, ya habíamos tenido el problema con las relaciones exteriores. Ahora resulta en una función que es de la oposición, porque yo entiendo, no comparto, pero entiendo que alguien le diga cuatro cosas de la oposición, le diga cuatro cosas a Celso Marrancini. El Celso Marrancini tiene una serie de adversarios. Con José Vázquez Guerrero tiene el suficiente, que tienen una guerra a muerte. Bueno, pero eso se entiende, es un asunto o personal, como el caso de José, o político opositor, como el caso de otros que no voy a mencionar. ¿No? Pero que sea un ministro de tu propio gobierno, que no trabaja en ese sector, que vaya a insultar a un funcionario de esta magnitud. Entonces, el asunto es ¿qué puede hacer el gobierno? ¿Qué debe hacer? ¿Hasta dónde se va a llegar en esto? Porque el argumento de la libertad de expresión, cuando se trata de un funcionario de tan alto rango, y hasta de medio y de bajo, no funciona. No funciona. ¿Por qué? Bueno, porque usted aceptó ese cargo. En el momento que usted acepta el cargo, entonces ya usted tiene que alinearse con una posición política de su gobierno. Ahora, si usted no está de acuerdo, que es el caso, a pesar de las ofensas personales al jefe del Estado, entonces usted hace lo que hizo el honorabilísimo, decente caballero de fina estampa, don Hugo Tolentino Idip. Mire, señor presidente Mejía, usted y yo no estamos de acuerdo en su política exterior. Sí, el presidente Mejía. Yo no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo en su política exterior, yo me voy para mi casa. Y usted se va. O la vez que a don Hipólito se le fue la mano en una expresión, una hipolitada, contra Virgilio Bello Rosa. Entonces don Virgilio dijo, no, a mí un solo boche yo aguanto. El segundo no me lo va a dar. Por lo menos no como su funcionario. Y se fue para su casa. Entonces, el tema de la libertad de expresión, la libertad de expresión la ejercemos nosotros. Nosotros sí podemos decirle verdes y maduras a Luis Abinader. Y cuidado, porque aún siendo, no es derecho a difamar
y a insultar, no, yo me refiero a hacerle todas las críticas al presidente. Ese es nuestro trabajo. Y entre las funciones de un presidente está soportar y tolerar esas críticas. Ahora, que uno de sus funcionarios en un momento como este, óigame, esto es sumamente preocupante, porque yo hablaba mucho en el PLD y le decía aquello de que a ti te atemorizan estas ganas de morirse que le entran a los pueblos, ¿no? Pero y estas ganas de morirse que tiene el PLD, yo preguntaba. Entonces, estas ganas de morirse, de abandonar el poder, le ha entrado rápido al PRM, porque el PLD comenzó a alocarse desde aquel enfrentamiento de Leonel con Danilo en aquella tarde del 2007, que radicalizó la cosa, ustedes recuerdan, y que ya llegó a su clímax en este asunto de las internas, donde Danilo escoge, no se sabe por qué, cómo, en qué circunstancias, toma a Gonzalo y por encima de todo lo demás lo impone como candidato. Y luego no acepta, Leonel Fernández propone a Margarita como solución y Leonel Fernández no acepta. Es decir, estaban muertecitos de éxitos todos, ahitos de ganar siempre. Porque cuando usted gobierna directo desde el 2004, en ese caso hasta el 2019, se llama lo que yo he nombrado como un aloque full. Pero en el caso del PLD se entendía. En el 78 hasta la enanita que cuidaba a Balaguer votó por don Antonio. Porque ya eran 12 años. Había un desgaste. En el caso del PLD, ese aloque full de los PLDistas, esas ganas locas de salir del poder, ese aloque, tú dices, pero ¿por qué se están haciendo daño? Pero ellos saben que sin unidad no hay partido, sin unidad no hay victoria. Eso lo saben los PLDistas. En el momento en que Leonel Fernández pasa lo que pasa, Leonel Fernández dijo que se va, ya, usted se va del poder. Y lo demás, y para colmo llegó la jodida infausta llamada del canciller norteamericano, dando una orden y publicando la nota de prensa para que el mundo se entere. Del procónsul. Del procónsul del imperio terrible. Entonces, pero insisto, yo defiendo a los PLDistas que se alocaron después de 18 años de gobierno. Pero el PRM tiene 4 años. Entonces yo lo dejo de este tamaño, pero lo cierto es que el argumento de la libertad de expresión no explica que un funcionario de primer nivel viva cada día entrando en contradicciones graves en algo tan delicado como la política exterior en una época donde ya los gobiernos no gobiernan. Y si alguien no me cree, que se lea el fin del poder, de Moisés Naín. El fin del poder, si usted va a la librería Cuesta y dice que yo lo mandé, no les rebaja, pero le brindan una taza de café. Pero queda aquí la advertencia, señor presidente. El momento es ahora. Diariamente te ofrecemos